Muy buenas noches, compañeras, compañeros, camaradas. Nos complace en poder presentarles dentro del programa 11 Cita con Marx el nuevo capítulo de este programa que se llama el Podcast Negro del Comunismo. Para ello, antes vamos a presentarnos, vamos a relajarnos un poco. Si tienen ahí un tecito, un cafecito para que nos acompañen, un sanguchito, un feto, una guagua, lo que sea ahí, porque esto va a ser una charla entre comunistas, fraterna, para que entendamos de qué va esto, de qué va este capítulo. ¿Qué me podría decir aquí Richard, por ejemplo? Estamos bien, estoy echadito con un té que la verdad ya se me está acabando, la verdad es que me queda la bolsa del té, pero estamos bien. ¿Y cómo están ustedes? Aquí todo bien, todo piola ahí con la cuarentena. ¿Qué me dice Oscar? No, acá estoy, bueno, un poquito emocionado, la verdad, porque una oncecita con Marx, un lujo, pero acá estamos muy bien, ¿no? Emocionado porque nos pueden escuchar y podamos conversar temas muy importantes. En específico, hoy día vamos a ver temas sobre mitos sobre el comunismo. Que tenemos hartas cosas para hablar, desde cosas bien interesantes a cosas que hasta podrían decirse que son bien absurdas, así que... Pero oye, ¿qué opináis? ¿Mitos del comunismo? ¿Hay harto? ¿Hay pocos? ¿Qué opináis? ¿Son muchos o tapa poco el tema? Mira, haciendo la tabla tuvimos que limitarnos inclusive porque hay una cantidad de cosas que se pueden hablar donde en una sola sección de la tabla nos quedamos pegados nombrando mitos de ya cosas que se ponen ridículas. Con más capítulos que Naruto. Claro, más capítulos que Naruto, cosas que ni siquiera son historiadores que lo arman, son tipo periodistas que se inventan las cuestiones y los tiran nomás porque y armáis un artículo para la BBC y lo tiráis, es verdad, po. Ya, pero ¿y tú sabías que Stalin desplumó una gallina? ¿Sabías eso acaso? Al frente del comité central, fue al frente del Congreso. Claro, andaba medio aburrido, andaba enojado y dijo, voy a desplumar una gallina. Es como Diógenes, que agarró una gallina y la desplumó enfrente, o sea, para Platón. Y, Behold a man, es como que Stalin hizo lo mismo. Llegó con la gallina y dijo, Behold a man. Era toda una expresión para referirse a Diógenes, ¿cachai? Era un hombre de cultura. Claro. Bueno, mira, vamos a dar algunos temas y lo importante es que empecemos a cuestionarnos lo que dice toda esta prensa burguesa que le gusta tanto mentir, si nos tenemos hasta para hacer un mazo de mito y leyenda, no podemos encasillar en un podcast todo lo que podemos hablar, pero vamos a hablar lo más posible y tenemos mucho que hablar y con datos porque dato mata relato, entonces después nos llegan los liberales y decían, oye, la fuente, no, acá está la fuente, ¿ya? Vamos a dejar las fuentes en la descripción para que las vean si es que alguien tiene dudas, cualquier cosa. Cualquier fuente que falte por ahí también nos pueden preguntar después. Veamos entonces la tablita de temas que hay que discutir, parece que son hartos. Así que démosle nomás. Partamos con el primero. Socialismo no es comunismo. Bueno, esto es un tema bastante importante porque siempre se menciona que socialismo es lo mismo que el comunismo, se ocupan de forma indiferenciada, dicen que la Unión Soviética era comunista o que Venezuela es comunista. No, o sea, yo he escuchado incluso liberales decir que Chile es comunista, el Frente Amplio es comunista, que literalmente... Hay fachos que han dicho que Piñera es comunista. Claro, que según que trata con Cuba es comunista, cualquier cosa. Hay un comunista en mi bota, ¿no? Claro. Así que, bueno, quizás para hacer un primer consenso, hablar de lo que diferencia la teoría socialista de Marx del anterior, es decir, el socialismo científico, el socialismo utópico. Quizás Rafael nos puede hablar un poco de eso. El socialismo, por supuesto, compañero, que no es comunismo. Son dos cuestiones muy distintas, pero que van por el mismo camino. Básicamente, el socialismo es una fase y el comunismo es otra fase en la historia de la humanidad. El socialismo como tal puede tener muchas ramas, muchas variantes, pero en el contexto del socialismo científico es
la fase socialista la que te va a llevar luego de una serie de etapas al comunismo. El socialismo como tal, hay distintas ramas, ¿no? Y una de esas es el socialismo utópico. Pero el socialismo utópico tenía una serie de falencias como tal que hacían que no fuera adecuado para la realidad histórica. Para eso. Precisamente uno de los errores del socialismo utópico es no tener en cuenta la lucha de clases. Y es por eso que Marx y Engels, en su estudio riguroso de la realidad, se dan cuenta de los defectos que tenía el socialismo utópico. Y entre eso eran ingenuidades incluso. Bueno, pero cuando Marx nos explica lo que hoy en día nosotros llamamos socialismo científico, lo que él hace simplemente es explicar cómo históricamente la sociedad de clases va desarrollando sus medios de producción y sistemas sociales, y que esto eventualmente debe llevar al fin de la sociedad de clases en sí misma, llevando a lo que se llamaría, lo que él llama el comunismo. Pero él durante ese tiempo no se hablaba de socialismo y comunismo como dos cosas distintas. Pero inclusive durante este tiempo el mismo Marx logra distinguir que hay etapas transitorias dentro de esta transición hacia la sociedad comunista, en lo que él llama la fase inferior y la fase superior del comunismo. Y luego, ya con más, habiendo tenido más experiencia en los eventos de la época, inclusive concibe lo que llamamos la dictadura del proletariado como parte de este periodo de transición. Sin embargo, es más adelante cuando se empieza a crear esta distinción entre socialismo y comunismo, y ya llegado el tiempo de Lenin, él mismo aclara esta distinción. Bueno, y esto lo menciono porque hay cierta gente que te podría decir que no, que realmente no existe una diferencia entre socialismo y comunismo porque lea Marx. Marx nunca lo distingue. Pero no hay que quedarnos solamente con eso. Hay que recordar que el marxismo es algo que se va desarrollando históricamente y los conceptos se van aclarando y se van transformando. Y lo que me parece muy interesante es que muchos personajes vinculados al mundo liberal, libertarios, libertarados, se creen expertos en el comunismo y dicen, no, es que Venezuela es comunista porque esto y esto otro. No se han dado la paciencia de tomar un librito, probablemente el libro más conocido de Lenin, llamado El Estado de la Revolución, en el cual podemos encontrar fácilmente citas que se refieren al tema. Es más, capítulo número 5, parte 3, si no me equivoco, a ver, lo tengo a mano incluso. Exactamente, parte 3 y parte 4 del capítulo 5, se encontraría el tema a rajatabla. Incluso, aquí voy a leer un pequeño extracto. Esta sociedad comunista que acaba de salir de las entrañas del capitalismo y que lleva en todos sus aspectos el sello de la sociedad antigua, es la que Marx llama primera fase o fase inferior de la sociedad comunista, es decir, socialismo. Así que ningún liberal se haya detenido siquiera a leer este libro demuestra lo ineptos que son y cómo es que se inventan cosas que las ven en YouTube, las ven en un blog, las ven de Milei. Pero eso es la escuela de economía de YouTube, muy famosa. La escuela de economía de YouTube, la famosa escuela de economía de YouTube. Pero camarada, ¿en qué video sale eso que está diciendo? No sé, ¿en qué video sale eso que está diciendo, camarada? Nunca lo vi. Ese Lenin, ¿qué youtuber es ese? ¿Cuántos suscriptores? ¿Cuántos suscriptores tiene Lenin? No, de hecho, igual está el otro lado, que por esta misma confusión, o que la gente todo tan fácil, así como llegó el comunismo, no se entiende que el socialismo es una transición, inclusive contextualizada. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Marx? Por ejemplo, la crítica al programa de Gotha, que tiene que, por ejemplo, destruirse esta diferencia entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Tiene que haber unos medios de producción, unas fuerzas productivas que permitan que ya no sea obligatorio el trabajo, que nosotros podemos dejar de usar el dinero. No es como que uno agarra un país, una sociedad, le mira los sellos, así como estos sellos que están en la comida, en el líder, y le dice mucho socialismo, mucho capitalismo. No, pues, no es así. Lo que tenemos que hacer es un trabajo de desarrollo de las fuerzas productivas, y va a llegar un momento en el cual el Estado ya no va a ser necesario. Esto no se trata de preservar al Estado por gustito, así porque nos guste el Estado. El Estado es porque en determinadas condiciones sirve. Pero va a haber un momento en que vamos a echar el Estado, no porque no nos guste, sino porque, como dice Eduardo, lisa y llanamente ya no sirve, ya nos va a servir en un momento de la historia, pero eso no lo decidimos, no lo decide nuestra subjetividad, nuestros deseos personales, eso lo deciden las condiciones objetivas que hay. Totalmente. En este sentido sería bueno, por ejemplo, estudiar, hacémonos autopublicidad,
la última publicación de Formación Comunista, que es justamente respecto a las condiciones de extinción del Estado. Ahí ya pueden analizar todo respecto a ese tema, pero claro, tenemos que analizar que la cuestión es tajante. La diferencia entre el socialismo y el comunismo es que en uno existe el Estado y en el otro no existe el Estado. Pero no existe el Estado como un instrumento de dominación de clase, y en el otro ya no existen las clases sociales y por lo tanto el Estado es inútil y se extingue. Claro, el mismo Lenin dice que el proceso de fin del Estado no es simplemente un proceso de abolición, de que se firma un papel y un día deja de existir el Estado, sino que es un proceso de larga duración en el que el Estado en cierta manera se empieza a evaporar. De hecho, no es simplemente el tema de las clases sociales, o sea, son muchas aristas que incluso se van desarrollando con el tiempo. El tema del imperialismo, o sea, yo me pregunto cómo una comuna sin Estado va a poder enfrentar el imperialismo si no tiene una forma de organizarse, o con los niveles tecnológicos actuales. De hecho, un texto muy bueno que recomiendo a los radioescuchas de Engels, que es de la autoridad, de cómo va a organizar la economía sin cierta forma de organización estatal en la actualidad. No están las condiciones tecnológicas para poder hacerlo así. Hay mucho conflicto, muchas contradicciones que desarrollar. Hay un ejemplo concreto de la historia que nos demuestra que en realidad es muy complicado llegar y eliminar el Estado y se acabó. Tiene que haber una dictadura del proletariado de por medio, ¿no? La Comuna de París es un ejemplo que estudió Marx y Engels y que nos dejó en clarito que lamentablemente todas las buenas intenciones que había, en toda la organización que había, pero que no se transformó en una forma de poder para poder hacer resistencia contra el imperialismo. ¿Y qué pasó? Que todos esos esfuerzos de trabajadoras y trabajadores, campesinos, que trataron de levantar París, luego pasa este ejército de Versalles y aplasta y masacra a un montón de personas. Existe un mito que se menciona, un error también muy comúnmente, se plantea de que en la Unión Soviética no se quiso llegar al comunismo poco menos por una decisión política. O sea, creemos de que Stalin tenía la facultad de firmar un papelito, decreto, ya, estamos en el comunismo, listo, lo hicimos, ya, se acabó el Estado, se terminó este arco. Y no era tan fácil. Partimos de la premisa de que, como comentaba anteriormente, el comunismo solo se puede dar dado particulares condiciones de desarrollo de las condiciones materiales muy altas, un desarrollo histórico prolongado del socialismo y la ausencia de burguesía y también de una burguesía internacional que pueda adaptar tu proyecto. Imagínate, hubieran ya, a Stalin eliminaba el Estado en 1936, la Constitución de 1936 se acabó el Estado. ¿Qué quieren que hacían los nazis, güey? No, hasta ahí llegó Stalin, no tenemos más Stalin. No tenemos más Unión Soviética, no tenemos más pueblos, no tenemos nada. Básicamente ese territorio libre, soberano y sin Estado hubiera sido declarado como parte del Estado nazi. Eso hubiera pasado, yo creo. No, mejor aún, imagínense que en plena guerra de Vietnam se le hubiera ocurrido decir, creo que estaba Khrushchev en esa época, listo, se acabó en plena guerra fría, se acabó el Estado, se cierra el Estado. Y los gringos que hubieran dicho así como, oh, chucha, llegaron al comunismo, ya, surrender. El capitalismo, nada que hacer, muy avanzado. No hay nada que hacer, nos rendimos. Hubieran pasado. Estados Unidos abandonó la partida. Bueno, pero por suerte no fue así, los gringos salieron cagando ahí. Bueno, pero volviendo un poco al tema, igual, según tengo entendido, por lo menos por parte de Stalin, había un sincero esfuerzo para avanzar hacia el comunismo, ¿no? Dar grandes pasos, a través de reformas democráticas, como lo fue la Constitución de 1936, y también en 1947, según tengo entendido, aunque eso en verdad de hecho, incluso historiadores anticomunistas como Alexander Pichikov señalan documentos en los cuales se muestra, por ejemplo, en 1947, en el Congreso número 19 del Partido Comunista de la Unión Soviética, que se presentó una serie de medidas para incluso poner mecanismos de democracia directa, separar al partido de la administración, poner directamente al pueblo, a los trabajadores, decían, voten nomás, ustedes van a ver las leyes que quieran. Yo creo que ya llegado a este punto podemos pasar al siguiente tema en la tabla. Son los mitos económicos, ¿no? Exacto, los mitos económicos respecto al socialismo. Uf, hay un montón. Punto, quieren todo gratis. ¿No lo quiere todo gratis? Espera,
¿Soy el único que quiere todo gratis acá? Parece, weón. Sería bacán, ¿no? Chucha. Bueno, sería bacán, sí. No, como 2 Miren. casas, un departamento. Claro, todo gratis. No, pues así no va a funcionar, pues, camarada. Pero miren, yo al menos lo que tengo que señalar acá son 2 factores, así, pero muy rápidamente los voy a abordar. Uno son algunos temas concretos que nos demuestran que en realidad no se trata de esto de que es todo gratis nomás y ya. Y otro tema teórico. En el tema concreto yo les puedo afirmar que, de hecho, hay un informe muy interesante de 1976 de Peng Quang-si, que es un libro que se llama ¿Por qué no hay inflación en China? Y es de la época de Mao. Ahí básicamente hay una lista de productos, ¿no? De una canasta familiar, por decirlo, carne de pollo, de cerdo, queso de soya, huevos, papas, repollo, todo lo que ustedes quieran, con una serie de precios. Y estos precios, con la diferencia, es que el Estado se aseguraba de que fueran estables, ¿no? No que se especulara y que se cambiaran los precios a tonta y a loca. Esa es la premisa del libro, ¿no? Que la estabilidad monetaria del país ha garantizado que también no hay inflación. Eso es lo concreto. O sea, los países socialistas había precios para muchas cosas. Otras cosas sí se podría decir que eran ofrecidas por el Estado, pero eso no significaba que eran gratis. De hecho, los mismos ciudadanos generaban la riqueza del Estado. Todas las personas generan la riqueza de los trabajadores. La clase obrera genera la riqueza. No sale de nada así gratuitamente. Hay un trabajo detrás. Y lo segundo que quiero decir es que la teoría marxista, la ciencia marxista, no pretende eliminar el dinero así como un acto mágico. Es un proceso gradual y no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Eso quería señalar. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, sí, de hecho, por ejemplo, ya, leamos la Constitución Soviética de 1936, el artículo 12, que ya ahí quizás algunos hacen un poco mal, pero dice, el que no trabaja no come, ¿ya? Pero lo que pasa es que los burgueses son los que no trabajan, ellos son los que no trabajan, ellos son el lastre para la economía, quieren todo gratis, los capitalistas son los que quieren todo gratis. Desenmascarado. Sí, desenmascarado, no, sí, así como la tarjeta del 1, espejito robotín, no. No, sí, pero no, ellos son los que quieren todo gratis. Y los burgueses no trabajan, ellos se sientan en su oficina, lo siguen todo. Nosotros, los trabajadores, somos los que trabajamos en verdad. Y lo que queremos es que con este trabajo seamos los dueños de este fruto del trabajo, se nos cubran nuestras necesidades, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos. Y yo creo que es algo básico. O sea, si uno, por ejemplo, si uno en el socialismo encuentra empleo pleno, que es un derecho fundamental que no se cubre en el capitalismo siempre, el desempleo, va a estar y encuentra un trabajo que le gusta, que es lo que su vocación, va a estar feliz y aparte va a tener todas sus necesidades cubiertas. O sea, es algo esencial que no se puede dar en este sistema y es completamente contrario a este mito de que queremos todo gratis, de que queremos tener un bono a Bachelet. No queremos esas cosas, queremos algo de verdad, un cambio real en esta sociedad. Y es por eso que todos ganan lo mismo. Claro, ahí va el segundo mito, que todos ganan lo mismo, ¿no? Bueno, hay que destacar así, pero de sentada, de que en todos los países, desde la Unión Soviética, Cuba, hasta Camboya, no sé, una doctora, un profesor, un ingeniero, un astronauta, todos ganaban un sueldo distinto. Al menos en el caso soviético podemos hablar de astronautas y de los cubanos. Y eso es por una cosa bien básica, que es un concepto que el marxismo se habla siempre, pero que, claro, el que te dice todos ganan lo mismo en el socialismo no lo reconocería, que es que en la sociedad de clases existe la distinción entre el trabajo manual y el trabajo mental. Es una cosa que el mismo Lenin reconocen que en el socialismo todavía sigue existiendo, porque todavía tienes una sociedad de clases. Es más, una de las precondiciones necesarias para establecer el comunismo es eliminar la distinción entre el trabajo manual y el trabajo mental. Es que hay un trabajo mental que es valuado más que el trabajo manual, van a ganar más. Claro, sí, de hecho, históricamente se ha dado que en el socialismo se da mucho más peso al trabajo manual, porque es un trabajo, no es el mismo trabajo, ¿ya? Es un trabajo mucho más, que necesita mucho más esfuerzo. Y claro, de hecho, el propio Marx,
con quien estamos tomando una oncecita ahora, un pancito, un paté, el mismo, por ejemplo, le critica a Proudhon, ¿ya? A Proudhon, que no tiene sentido buscar la igualdad salarial si los trabajos son diferentes. Y nosotros que queremos que el trabajo sea digno. Si tú trabajas más, si tú trabajas más, se te va a pagar más, se te va a reconocer socialmente. Los países socialistas han existido toda clase de incentivos económicos y por sobre todo morales, para que tú trabajes, para estimular productividad y que sea recompensado por ello. Hoy en día, ¿qué hace el jefe? Te dice, ponte la camiseta de la empresa, porque tenés que trabajarme más, pero ni siquiera te paga la hora extra, o sea... Y eso es el concepto de ganar, inclusive. Es algo que podemos definir solamente en el socialismo. En cambio, si es que ya nos metemos a lo que es el comunismo, cuando hablamos de ganar lo mismo, pierde el sentido. Y ya no estamos hablando de ni siquiera dinero. Entonces, en ese punto ya lo que es realmente nuestro objetivo final, nuestro objetivo a largo plazo y nuestro verdadero objetivo que compartimos todos los comunistas, es que ni siquiera podamos hablar del hecho de ganar. Claro, en el comunismo ya estamos hablando de cubrir sus necesidades, porque en ese momento va a haber tal nivel tecnológico que ni siquiera es necesario trabajar. Cada uno lo va a hacer según lo que a él le guste, lo que quiera hacer. Exacto. Y a su vez, aquí de nuevo citando el Estado de la Revolución, página 116, Lenin coloca un extracto de Marx, en donde Marx plantea justamente de que en el comunismo, cuando las fuerzas productivas fluyan con todo su caudal los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir su bandera de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades, y siendo ese el principio central del comunismo. Dentro de las premisas que estamos viendo, esa idea de que todos ganan lo mismo en realidad es muy absurda. Por ejemplo, ¿cómo explicarse este fenómeno en el socialismo que ocurrió en la Unión Soviética? Eso de estos trabajadores voluntarios, ¿cómo se llamaban? Está como lo mismo. Esa misma, sí. Sí, es un interesante caso del movimiento estajanovista, llamado así por un obrero justamente de nombre Stajanov, cuyo, movimiento impulsó toda la etapa ya conocida de emulación socialista o de competencia, pero competencia es un término mucho más capitalista, vinculado al mundo capitalista. Es principalmente un movimiento que impulsaba llevar una mayor productividad para mejorar los salarios, etcétera. Fue un movimiento impulsado por los propios obreros y fue bastante aplaudido en la Unión Soviética y elogiado incluso por el propio Stalin, de quien incluso también hablaremos un ratito más. Entonces, resulta incomprensible si todos ganan lo mismo, ¿para qué existiría? Y por lo tanto existe esta lógica de, si todos ganan lo mismo, ¿por qué se iban a preocupar en trabajar más? Existe un movimiento que se preocupó incluso en aumentar la productividad como un elemento de competitividad positiva, de emulación, es decir, ¿quién puede impulsar más a sus propios compañeros? A ese nivel. De hecho, los discípulos de Stajanov pudieron superar sus metas, sino solamente era un incentivo moral de que yo quiero superar a este obrero por mi patria, por mi pueblo, sino que también había incentivo económico y condecoraciones de por medio, así una serie de incentivos que se pueden dar. Sí, la cuestión es que el trabajo se va a dignificar. Ese es el punto central. Concordamos. Y bueno, ya que mencionamos a Stalin, creo que queríamos ir por el siguiente punto de la tabla. Y el punto más terrible de todo, la difamación de las difamaciones. El pobre Stalin le cayó la parte más pesada. Porque no se imaginan las brutalidades que han dicho de Stalin. No, mi camarada no se fue funado. Sí, que Stalin mató como a 10 billones de personas. Muy poco estáis dando. De personas. Por ahí va. Bueno, Miren, básicamente se habla de que Stalin tenía como una especie de poder divino de Stalin, ¿no? Como que era omnisciente, omnipresente, omnibus, sabía todo. Y en realidad es bien complicado, porque Stalin en realidad no era como te lo pintan así en History Channel, con su cara enojado, así como que está pendiente de todo lo que pasa en el país y vigilando que su socialismo salga perfecto, ¿no? Como él quiere. En realidad es un poco más distinta la situación, ¿no? Como que Stalin estaba detrás de todo lo que ocurrió en la Unión Soviética, es una exageración enorme. Un ejemplo solamente para ilustrar ese caso, y esto se los digo desde el punto de vista
académico, ¿no? Porque todos podemos pasar por algún punto, por una biografía de algún personaje soviético destacado, ya sea, ojo con esto, intelectual, artista, un músico de algún tipo conocido, algún teórico, académico, y según la historiografía anticomunista, todos tuvieron problemas con Stalin, y todos, no sé, hay un psicólogo que se llama Luria, en su biografía te mencionan, y se metió en problemas con Stalin, ¿no? Porque pensaba tal cosa y al partido no le gustaba, así que Stalin como que... Este lo purgaron, este otro lo ejecutaron. Claro, Shostakovich, el famoso músico también, en su biografía, la historiografía se asegura de decir que Shostakovich tuvo problemas personales con Stalin. O sea, para ellos el Estado es Stalin. Si Shostakovich se peleó con su mamá, se peleó con Stalin. Claro. Dice que la gran sinfonía número 7, Leningrado, de Shostakovich, justamente un himno en la defensa de la ciudad frente a los nazis, y se compuso y se presentó por primera vez en la ciudad. Imagínense incluso el impacto mental que debe ser para un nazi estar asediando una ciudad y te ponen la orquesta de Leningrado interpretando la sinfonía. Fue una cuestión, debe haber sido una cuestión espectacular. O sea, yo no me acuerdo mucho porque fue hace harto tiempo. Imagínate. El tema es que dicen que el segundo movimiento es un creciendo constante, es decir, va aumentando la tensión. En un lado dicen que esa se llamaba la marcha de Stalin, porque en verdad no se refería a los nazis, sino que se refería a cómo Stalin ingresó, conquistó y se volvió cada vez más malévolo en su ascenso al poder. Fuente, Arial 12. Como se me ocurrió. Soy creativo. Mensaje subliminal. Stalin nos tiene atrapados, ayuda. Sálvenos. No, pero sí, de hecho es curioso porque ya si uno se da el esfuerzo de estudiar un poquito la historiografía, que igual yo entiendo que para algunos sea más complicado porque los medios de comunicación nos bombardean constantemente contra el comunismo, contra el socialismo, contra cualquier cosa que huele un poquito a derechos sociales. Por ejemplo, en el informe 17 del 17 Congreso del partido, en enero de 1934, Stalin señala como base la lucha contra la burocratización, y en varios discursos, en varias resoluciones, decretos, señala que todos los dirigentes del partido no deben pensar que porque son antiguos. De hecho, los trotskistas hablan mucho de que cómo se fue contra los viejos bolcheviques que estaban con Lenin. Es que sean, eso es precisamente una lucha contra el burocratismo, que sea la antigüedad no te hace tener una voz todopoderosa, ¿ya? Tienes que estar siendo constantemente monitoreado por el pueblo, por la clase trabajadora. De hecho, habían viejos bolcheviques como Yenukivse que ni siquiera están a favor de las elecciones abiertas. Stalin sí luchó por ello, y hay algo muy interesante que señala el mariscal Chukov en sus memorias, en un libro llamado Inoy Stalin, en el cual él señala una conversación que tiene con Stalin, y el cual Stalin propone que los votos sean contados directamente por las organizaciones sociales. No sé, llama al sindicato, llama a las organizaciones culturales de distintas nacionalidades soviéticas, y ellos van a contar los votos. Entonces, difícilmente Stalin tenía una especie de derecho divino y que decretaba las cosas si él está llamando a que la misma gente esté contando los votos. No, pero ahí mi parte favorita es la gente que cree que Stalin, bueno, un poco lo que decía de que si alguien pensaba algo en contra de Stalin, de alguna forma él lo adivinaba. Es como que se ponía en contacto telepático y ¡pum! O de que todos los millones de muertos de la guerra civil, también fue como que todos fueron firmados por Stalin. Stalin, uno por uno, estaba todas las noches firmando fusilamientos. Me estáis diciendo que en un país en donde recién, es que un poquito de lógica, en un país en donde recién se estaba inventando el telégrafo, donde recién se estaba haciendo el ferrocarril, estáis hablando de que Stalin iba a saber hasta el último gallo en la península de, qué sé yo, Juan Fernández, que iba a ser fusilado, y él lo decidía. Bueno, Stalin se enteraba como 10 meses después de que los soviets lo habían fusilado. Aparte que igual en general se dice, y claro, no estaba tecnología, no tenía cámaras, por ejemplo, para ver todas las esquinas. Pero se dice, siempre se caracteriza, por ejemplo, a otros funcionarios del gobierno como que eran todos gente muy fiel a Stalin. Y no solo eso, sino que se les caracteriza como gente que eran
prácticamente como tenían devoción a Stalin, que eran como un culto en el que esta gente estaba metida. Y que a través de eso Stalin tenía el dominio sobre el país, ¿no? Entonces, claro, obviamente ahí Stalin podía mandar tipo al otro lado del país a que le vigilara, que nadie dijera nada en contra de él, o que mandara a purgar gente al otro lado del país, y lo hacía, ¿no? Y tenía prácticamente todo el partido en una especie como de trance. Pero, obviamente, ya suena un poco ridículo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, la realidad es que el partido era un partido con una estructura democrática, donde se votaba y donde se debatía, y eso hacía que se dieran espacios en los que habían debates muy intensos con mucha disidencia de opinión. Sí, precisamente, inclusive, nadie era inmune a la crítica, curioso. efectivamente, inclusive, Claro. y el mismo Stalin perdió varias batallas en el ámbito de decisiones del Estado, muchas cosas que gente que lo opinaba que debía estar en ciertos cargos no pasaron, porque la realidad es que la política dentro del partido era multipolar. El partido, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a diverger mucho más con el pensamiento de Stalin. Por eso mismo que las reformas que se intentaron hacer en 1947 no pasaron, a pesar de que era lo que quería Stalin. Claro, eso es, incluso como dije, incluso un historiador anticomunista, hasta escritores soviéticos que señalan ese tema. De hecho, en ese mismo congreso, del cual se perdieron bastantes archivos por acción directa de Khrushchev, incluso Brezhnev, enemigos históricos del socialismo, publicaron todos los congresos excepto ese, ¿ya? Y para hacer ver lo peor posible a Stalin, en ese congreso está consignado que creo que es como la cuarta instancia de la cual Stalin intentó renunciar, y hubo una gran oposición parte del Congreso. Él no estaba ahí porque lo decretaba, estaba ahí porque querían que estuviera ahí. Y ojo, tenemos que tener cuidado con el tema, por ejemplo, del culto de la personalidad, ¿ya? Que de hecho, los mayores enemigos del socialismo y de Stalin eran los que más hablaban de stalinismo y de tener culto a Stalin. Por ejemplo, investigadores como Bill Bland, ¿ya? Consignan como Khrushchev, antes de que obviamente hiciera todo este tema de informe secreto, de que Stalin mató 1.500.000 personas, de todas estas cosas, Khrushchev hablaba del partido stalinista, hablaba de que había que tener devoción absoluta a Stalin, vigilancia stalinista, moral stalinista. O sea, sí, era un verdadero lamebota, y cuando se murió Stalin cambió por completo. Los mayores enemigos de Stalin eran los que promovían este culto de la personalidad, ¿ya? Siempre se luchó contra ellos. Siempre se luchó contra el burocratismo. Y bueno, saben, camaradas, que uno de los que más hablan de la burocracia es nuestro amigo León. Claro. Oigan, una curiosidad a propósito del culto de la personalidad. Stalin no tiene ninguna autobiografía. Y Trotsky, que lo denunciaba a Stalin de que él era el que fomentaba el culto de la personalidad, el mismo León Trotsky tiene una biografía de más ni menos que unas 1050 páginas tituladas Mi vida. Por supuesto, yo no, chiquillo, lamento informar que hay que ser honesto intelectualmente. Yo no he leído esa weá, pero no pienso leerla. Son 1000 páginas de mi vida. No me interesa saber lo que él vivió, que si lo pasó bien, lo pasó mal. Así que paso con eso. A propósito, muy interesante de que esas autobiografías de Trotsky, por lo que recuerdo, son casi más la biografía de Stalin que de Trotsky. De hecho, me acuerdo que el escritor, ¿cómo se me olvida el compadre? Que conversó con Stalin. Wells, el escritor Wells, ¿no? Wells, sí. H.G. Wells. Cuando habló con Stalin dijo, mira, si es que yo me leí la biografía completa de Trotsky. Y, o sea, quizás fue algún otro libro, pero creo que fue la autobiografía, y lo que él decía fue como, y es sorprendente de que él hablaba de usted como un monstruo, como ese hombre robusto, georgiano, así una especie de, como con la risa del viejo pascuero, pero maligna, que andaba rompiendo árboles de puñetazos. El Grinch. Exacto. El Grinch. Y después Wells dice, y ahora que lo veo a usted, pucha, me parece una persona bastante simpática, bastante pana el compadre. Me alegro, Sí. me alegro mucho. Me alegro por El fandom de Trotsky está muriendo. Me alegro mucho. ¿Han escuchado ustedes alguna vez El ejército de hombres mono de Stalin? Pues yo sí, y en realidad es un documental bastante patético. ¿O han escuchado
la isla de los caníbales de Stalin, o el ejército de violadores de Stalin, o bueno, y fucha, un montón, los cangrejos mutantes de Stalin, Stalin zoofílico, Stalin Illuminati, Stalin causa el tercer impacto. Claro, estaríamos todo el día aquí. La fábrica de excremento, ¿cómo era? El laboratorio de excrementos de Stalin. Claro. Todo lo que les dije, algunos van a quedar como, está exagerando este sujeto. En realidad no estoy inventando nada. Busquen en internet, hay algún periodista, algún escritor, algún historiador que piensa esa estupidez. No, el ejército de violadores, Stalin Illuminati, Stalin, el cangrejo mutante gigante, el laboratorio de excrementos de Stalin. Es un artículo de la BBC. Para que se hagan una idea. ¿Y ustedes conocen alguna información? Partiendo por cuando Stalin agarró un pollo, lo desplumó y dijo, "Behold, a man". Claro. Haciéndole homenaje a Diógenes. El mismísimo. Ahora, el de gallina creo que es el más conocido. Que era que según que había agarrado una gallina, ¿fue en un congreso o fue ante el comité central o cómo fue? Depende a quién le preguntes, porque camarada, tú sabes que estos mitos son personalizables. Es relevante. El tema es que al frente de varios camaradas desplumó una gallina, la tiró al piso y le dio algo de comer y la adiestró, a pesar de eso, de haberla desplumado. Y entonces lo usa eso como ejemplo, según, para decir como que es como el pueblo, que lo puedes abusar. Y después, a pesar de eso, aunque le des de comer, va a ir a hacer. Igual te va a seguir, va a ser obediente. Bueno, que de hecho es medio contradictorio, porque se supone que en el comunismo te mueres de hambre y ahora Stalin le da de comer al pueblo para que haga lo que quiera. Entonces, bueno, es como Stalin multiverso, así como una... Pónganse de acuerdo, ¿no? Los anticomunistas, pónganse de acuerdo. ¿Se estaban muriendo de hambre o tenían grano para andar leseando ahí? Pero bueno, en resumen, camaradas que nos están escuchando, cuando vean estas cosas, miren de dónde vienen, ¿ya? Por ejemplo, ya, lo que dice Trotsky de Stalin. Veamos lo que dice, veamos qué dice Lenin de Trotsky. ¿Qué decía Lenin de Trotsky? Por ejemplo, cuando Trotsky, y de hecho la tradición de Trotsky de tratar de burócrata a todo el mundo es algo de hace tiempo, ¿ya? Por ejemplo, en el segundo congreso de mineros de Rusia de 1921, Lenin señala como Trotsky está acusando de burócrata a Lusovsky y Tamsky, por ejemplo, que son otros oficiales, y Lenin dice, yo diría que lo inverso es verdad. Eso es lo que dice. Entonces, y de hecho, este supuesto testamento de Lenin que señala que es bastante falso, que cambia con el tiempo, incluso en ese supuesto testamento, Lenin trata a Trotsky de burócrata. Entonces, de verdad, empecemos a ver quiénes están dando estas acusaciones y empecemos a ver qué es la realidad, los documentos directos que nos demuestran que es verdad. En el socialismo se lucha contra el burocratismo y lo que se quiere es que el pueblo sea el que tome las decisiones. Ya, pero es cierto que Stalin era rudo, despluma una gallina. Pobrecita gallina, no merece. Igual, respecto al tema de la burocracia, es interesante, tengo una estadística acá sobre ese tema. Entonces sabemos que el momento en el que se expulsó a Trotsky de la Unión Soviética es que empezó a decir que era un estado degenerado, una burocracia roja y tanto, lo que sea que esté en su libro. Pero es interesante ver que ya en 1924, eso fue recién el año en el que murió Lenin, el porcentaje de trabajadores manuales en el partido era un 44%, y campesinos 28%, y el resto eran trabajadores de tipo no tan manuales, sino que ya un tipo de trabajo más mental. Después, para 1930, año en el que, si no me equivoco, Trotsky ya había sido expulsado de la Unión Soviética, esta cifra cambió radicalmente y ahora teníamos un 65% de trabajadores manuales en el partido. Después, en el 32, eso fue subiendo un poco por el lado de los granjeros, y de ahí ya, después para 1956 se desplomó por la Segunda Guerra Mundial, en la que mucha de la gente que estaba en el partido fue a la primera línea directamente cuando empezó la guerra, y dado el desastre al principio de la guerra, muchos murieron. Pero podemos ver claramente acá que, a pesar de las acusaciones que se tiran contra la Unión Soviética, la tendencia durante el periodo de Stalin es bastante contrario, es de aumento
de la cantidad de trabajadores en el partido, en vez de trabajadores mentales, lo que podríamos llamar burócratas, ¿no? Entonces es al revés realmente. Podríamos inclusive decir que, dadas las medidas que tuvo Stalin, que no tuvieron que ver con factores externos como la muerte de camaradas en la guerra, en realidad el partido se desburocratizó. Y con eso sería interesante ya ir cerrando este tema de el todopoderoso Stalin, comentando sobre tanto que se habla del estalinismo, la historiografía que tanto comenta del estalinismo. El estalinismo, qué terrible, ¿verdad? Quisiera señalar que eso que llaman estalinismo, en realidad refiriéndose como si Stalin, la figura de Stalin históricamente hubiera sido de una ideología con ese nombre, ¿no? Stalin, y esto que les quede muy claro, Stalin es y será un marxista-leninista, ni más ni menos. No hay tal cosa como una ideología estalinismo. A lo más, en algunos pasajes, digamos, de ciertos libros soviéticos, uno puede encontrar la palabra estalinismo, más bien referida como a un concepto de una política llevada a cabo, pero no como una ideología. Y es muy extraño porque digamos, siempre se habló de marxismo-leninismo como la ideología de la Unión Soviética, jamás de estalinismo, digo, solamente como una forma de hacer determinadas políticas en comparación a, no sé, por Trotsky, que la política trotskista era ya matemos a todos los campesinos que se nos opongan. Entonces, en ese sentido, a lo más, en ese sentido se podría hablar de estalinismo, de forma historiográfica muy arreglada a lo que es el desarrollo de una política, más no a un régimen estalinista, no. No, es más, ves inclusive cómo se desarrolla el pensamiento marxista-leninista durante el tiempo de Stalin y posterior, no solamente en la Unión Soviética, sino en otras partes del mundo. Nunca nadie realmente intenta sintetizar algo como una ideología estalinista, algo así como se le diría como marxismo, leninismo, stalinismo, todos los mismos que quieras decir. Nadie intenta hacerlo, a pesar de que se critica ideológicamente a los teóricos durante el tiempo de Stalin como stalinistas, porque según que eran dogmáticos y toda la cosa, ninguno de estos nunca se le puede realmente atribuir algo llamado un estalinismo, porque cuando te metes a las ideas de Stalin, el pensamiento de Stalin, nada de eso realmente constituye una ideología nueva, es todo marxismo-leninismo, y el mismo Stalin lo dice. Ahora, Stalin tuvo sus contribuciones teóricas, pero no daban para crear una ideología completamente nueva. Bueno, y a propósito, quizás un poco para cerrar y cerrar este tema ya que quedó claro, una anécdota, algo que yo me recuerdo haber leído, es que algún gallo de derecha habrá dicho en algún momento de que había un sector del Frente Amplio que era stalinista. ¡Ah, chucha! Yo no sabía eso. Bueno, en serio, aquí encontré la noticia. Fuad Shaheen, el estalinismo con el que ve la política del Frente Amplio es inaceptable. El presidente de la democracia cristiana se refirió a la decisión del Frente Amplio de abandonar el acuerdo que tenían con la Falange para meter la presidencia en la Cámara de Diputados y aseguró que la coalición es una fuerza política que simplemente no es confiable, bla, 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 y lo de estalinismo. Ah, así que eso era de estalinismo. Ahora tengo que empezar a llamar a la Beatriz Sánchez Camarada, ¿qué es esto? No, estoy confundido. La camarada, vea. Bueno, se va a parar. Giorgio Jackson presente. Boris negando. Y esto sale en Diario Universidad de Chile, así que no es qué terrible. No, ahora estalinismo significa cualquier cosa para estos sujetos, al parecer. Sí, pues yo me golpeé el dedito chico del pie, no, ya estalinismo, me arruinó la vida, ¿no? Estalinismo es básicamente cuando alguien te dice qué hacer. Claro. Cuando alguien te manda a hacer era algo. stalinista. La escuela es stalinista, el liceo es stalinista. No, los carabineros son estalinistas. Bueno, pero o sea, yo creo que los anarcos consideran que los colegios son stalinistas. Bueno, de todas maneras, conforme estudiemos el leninismo, nos vamos a dar cuenta que el pensamiento leninista se replica en Stalin y en otros socialismos que podemos tomar como ejemplo. El Holodomor y la represión, ya que está muy vinculado al anterior, porque este es el arco de la historia de la Unión Soviética en que Stalin parte en un avión, se lanza sobre Ucrania y empieza a matar gente con los puños. Ah, chucha, ya. Está bastante... Mata, masacres de 20 millones de personas a puñetazo. Es realmente sorprendente.
No por nada le dicen Stalin. Miren, un Hombre momento, acero. para quienes no conocen de qué estamos hablando, el concepto Holodomor hace referencia a una hambruna que ocurrió en la Unión Soviética entre 1932 a 1933. Esta hambruna es todo un tema polémico de discusión, ¿no? Porque hay dos posturas históricas muy importantes, una influenciada por los mismos rusos y por los europeos y estadounidenses y ucranianos también de carácter de derecha, liberal o ultranacionalista, que básicamente hay un sector que dice esta hambruna se generó porque el Partido Comunista de la Unión Soviética, los rusos, dicen los ucranianos, generaron esa hambruna porque sí, porque querían, porque estaban aburridos, y oye, ¿sabes qué? Pitémonos los ucranianos, vamos, pitémonos los ucranianos, y listo, y generaron la hambruna y dejaron la embarrada. Y hay otro sector de historiadores, de académicos, pero más rusos, que dicen que esta hambruna se generó por muchos problemas, entre ellos problemas de sequía, climáticos, geográficos. Sí, Ucrania será el granero de Europa y todo, pero tenía unos problemas que no se solucionaban de la noche a la mañana. Así que básicamente ahí había un dilema, ¿no? Así que les doy paso a que ustedes expliquen de qué va este problema. Bueno, sí, es muy interesante que las cifras que existen evidencian que durante esa época de partida ocurrió un alto nivel de precipitaciones desde 1932 en adelante, que fueron superiores a todas las que habían ocurrido antes en los años anteriores, que coincidió desgraciadamente con el proceso de colectivización, y a su vez el proceso de colectivización llevó a los gulags a sacrificar de ganado. Bueno, sería muy interesante ver lo que aparece en la página de Archivo Socialista. Hay una sección, una página de Instagram de Archivo Socialista, hay una sección de historia destacada llamada Holodomor, y ahí uno puede revisar cada uno de los datos respecto a la época, respecto a los sacrificios de ganado que hicieron los gulags, del aumento de precipitaciones que explican un proceso, digamos, de hambruna que no solamente ocurrió en Ucrania, por lo tanto no es algo que como digo, que Stalin haya querido bajar a agarrar a puñetazos ucranianos porque sí, o por eliminar ya dirigentes políticos, no, es simplemente algo que ocurrió en Rusia por un contexto climático, y que incluso Stalin, está en el archivo, también lo pueden ver en la misma página, de que se firma para ir a hacer entrega de alimentos a Ucrania, es decir, ayuda, se va a entregar la ayuda, y digamos, a raíz de esas fuentes es como absurdo pensar que sea de verdad un holodomor, como se dice, un genocidio, porque nadie quiere hacer un genocidio y manda alimentos para evitar que la gente se muera, pues como, digamos, hay que ser estúpido para hacer eso. Entonces no tiene sentido, carece de cualquier lógica ese argumento. E incluso las cifras también, se habla de cifras ridículas de 7 millones de muertos en Ucrania, cuando en verdad las cifras oficiales, y esto por ejemplo lo puede uno ver en el historiador Víctor Zemskov, que a diferencia de todos los otros charlatanes occidentales, Víctor Zemskov no es un gallo comunista, no es alguien, digamos, militante del Partido Comunista de la Unión Soviética. Es un historiador que fue el primero que tuvo acceso a los archivos rusos, es un historiador de la Academia de Ciencias Rusa, del Instituto de Historia, y él investigó los archivos y vio que efectivamente las muertes fueron de 1,3 millones. Es algo menor, no, pero no es de partida algo deliberado y ni tampoco son un genocidio no es el genocidio de 8 millones de personas que intenta hablar la prensa burguesa. Claro, es que de hecho los documentos directos históricos demuestran que el gobierno central de Stalin y otros estaban haciendo todo lo posible contra esa situación. Si de hecho había habido una cantidad enorme de hambruna antes durante el Imperio Ruso. Tomé en cuenta, por ejemplo, datos de Frederick Schumann en el libro Soviet Politics on an Abroad. En este libro señala que antes de la Revolución Rusa ni siquiera se producían tractores, no había ningún tipo de forma de cultivo que permitiera tener una forma segura. Entonces, ante los desastres naturales estaban completamente vulnerables. Y como dije, la documentación, fuentes primarias señalan, por ejemplo, en Blood Lies de Robert Furst, los propios funcionarios ucranianos, ya que supuestamente los pobrecitos, los propios funcionarios escogidos por los ucranianos eran los que estaban requisando las semillas. Y fue un decreto del gobierno de Stalin el que dijo: dejen de hacer eso y hagan todo lo posible para entregarle los alimentos directamente a los campesinos. Lo que tú estás diciendo, hay todo un respaldo de un historiador estadounidense, no podríamos acusar de que es comunista. Esto lo digo para las personas que son escépticas solo cuando la fuente es comunista, ¿ya? Así que para la tranquilidad de ese tipo de personas les aseguro de que
el historiador estadounidense, se llama Mark Chauger, con doble G. Mark Chauger es un historiador muy serio, un académico estadounidense, que documentó también el tema en base a fuentes primarias, a cartas, y en ninguna vio algún tipo de mensaje por parte de los soviéticos diciendo ya vamos a pulverizar a los ucranianos, los vamos a matar de hambre, vamos a generar una hambruna intencionalmente, sino que todo lo contrario, como están diciendo. Pero eso quería añadir, ¿no? Mark Chauger, para que averigüen, sus trabajos son muy interesantes. Me encanta también de que los liberales ocupan muchas imágenes. Ya esto no podría, digamos, mostrarlo aquí en el podcast, pero sí es en páginas de Instagram, uno puede encontrarlo, que a los liberales les encanta poner, y esta es una imagen del genocidio que tenían, cómo tenían hambre. Y si resulta que son de hambruna que ocurrieron en la India por culpa del libre comercio, del laissez-faire de los ingleses, pues bueno, no sé qué me estoy hablando. Sí, el comunismo, la culpa de lo que hicieron los británicos, el mismo capitalismo más aférrimo. O sea, es muy, muy carerraja esa situación. Y bueno, creo que en este sentido sería también, ya en base a lo hablado, referirnos a los pobrecitos gulags. Porque los gulags siempre se les menciona como los pobres víctimas de este periodo. Momento, cabe destacar que estamos hablando de los kulaks, con K de kilo, no es gulags, porque exacto, fonéticamente suena muy parecido, pero los kulaks tiene que ver con una clase, en este caso dentro de Ucrania, que tenía un poderío especial dentro de el sector del campesinado. Generalmente los historiadores anticomunistas, cuando hablan de los kulaks, se refieren a ellos como unos pobrecitos, emprendedores, mentalidad de tiburón ahí que querían salir adelante nomás. Pero no, en realidad cuando hablamos de los kulaks estamos hablando de algo muy grande, porque estamos hablando de sujetos que tenían un poderío. De hecho, podríamos decir que eran en gran parte dominaban la producción agrícola. Eran, es que para eso fueron creados. Para eso fueron creados, porque los kulaks es interesante comprender cuál es su origen. Los kulaks, como decimos, no son producto automático de la sociedad campesina. En la época después de la primera revolución rusa, en 1905, ocurrió un periodo muy duro que fue la reacción stalin-piniana, un periodo de represión intensa en el cual, para evitar cualquier alzamiento en el campo, lo que hizo el zar fue redactar una ley agraria que permitió el robo, digamos, a raíz de un grupo de campesinos de las tierras para que se apropiaran y crearan una clase burguesa dentro del campesinado, un campesinado aburguesado, un campesinado burgués. Y ese campesinado burgués es lo que hoy conocemos como los kulaks. Era una clase a per se contrarrevolucionaria, en su esencia destinada a luchar contra la revolución, y eso pasó. Degollaron ganado en el periodo de colectivización, intensificaron la crisis que estaba ocurriendo por el tema de la clima, pero no, es culpa de Stalin. Y hay que notar también que no es que estos kulaks eran simplemente gente que tenía más tierra que otros campesinos pobres o que trabajaban más que los otros campesinos pobres y por eso tenían más recursos. No, era un contraste entre kulaks, que eran campesinos con tierra, mucha tierra en general, y el resto de los campesinos que no tenían nada de tierra, tenían 0 hectáreas. Entonces, naturalmente, los campesinos sin tierras trabajaban para los kulaks, estaban subordinados por ellos, lo que significa que las relaciones de clase dentro de Ucrania eran entre opresores kulaks y oprimidos campesinos, por lo que efectivamente produciría lucha de clases, ¿no? En especial con la agravación de las condiciones en Ucrania, en especial durante la hambruna. En resumen, 4 letras. Acá, al kulaks al bastards. Acá. Ya, bueno, no, de hecho, miren, ¿sabes? Como si estuviéramos en la escuelita, llevamos la hoja de vida de los kulaks, ya, porque nosotros hablamos que los kulaks eran lo que eran, pues, los terratenientes. ¿Qué hicieron? Historiadores de Ludo Martens, exactamente, pasando por cualquier otro distintos libros. Entre febrero y marzo de 1930, los kulaks en Ucrania se deshicieron de 14 millones de cabezas de ganado, 1/3 de todos los cerdos, 1/4 de todas las ovejas y las cabras, o sea, y aparte de todas las hectáreas que quemaron. O sea, ¿cómo te deshaces de 1/4 de toda la producción, de todos los animales en un mes, ¿sabes?
debe ser absurdo, pero estos son datos reales. De hecho, una periodista estadounidense, Anna Strong, que estuvo allí, señala cómo cuando ella llegó a documentar el tema, encuentra que hay kulaks que están siendo juzgados por asesinar oficiales, a funcionarios soviéticos. O sea, literalmente, ¿de dónde vamos a sacar esto de que los protagonistas, los opresores son víctimas? ¿Ya? Empezamos a ver la historia como verdaderamente es. Ahí pasamos del terror stalinista al terror kulaquista. Y bueno, sería para cerrar con esta parte del tema de la represión. Interesante también que podemos mencionar datos respecto a los mitos de los gulags, no de los kulaks, de los gulags, es decir, estas horribles cárceles de Stalin donde mandaba a la gente a morir. Y bueno, es como que eran el lugar más terrible de la Tierra después del noveno círculo del infierno de Dante. Y después de Mordor. Después de Mordor, claro. Después de Minas Morgul estaba los gulags. Respecto a ese tema, hay hartas cosas que hablar. Bueno, hay una muy gran cantidad de cosas de hablar y eso lo vamos a tocar, me imagino, más profundidad en algún otro episodio, pero para comentarlo ahora solamente, hay un par de cosas importantes que hay que notar. Primero, ver los gulags en un contexto histórico, ¿no? Entonces, sin olvidarnos que previo a la Unión Soviética existía esta cosa llamada el Imperio Ruso, y el Imperio Ruso era un estado y tenía prisiones. ¿Cómo eran estas prisiones? Mucha gente se le olvida cómo eran estas, pero las prisiones de Rusia zarista eran inclusive peores que los gulags. Tanto peores, según una estadística que he dado acá, en 1892, que fue el año más terrible para el prisionero del gobierno zarista, la tasa de mortalidad estaba llegando a un 60%. En cambio, el peor año en tema de tasa de mortalidad durante la Unión Soviética, que fue durante la guerra, nótese, la peor tasa de mortalidad que se tuvo fue un 18%. Y eso siendo en gran contraste con los años de paz. En los años de paz la mortalidad no superaba por lo general el 10%. El peor año durante años de paz fue en el 38, un 9,1% apenas. Es más, también otra cosa que podemos notar respecto a los gulags, también un contexto histórico no solamente respecto a la Rusia zarista, sino que también geográfico respecto a la época. Por ejemplo, ¿cómo se comparaban los gulags con las otras prisiones de la época? Por ejemplo, Francia, en ese tiempo, Francia era un imperio, Francia tenía colonias. También tenía específicamente lo que se llamaban las colonias penales, que estuvieron establecidas entre 1852 y 1953. Durante este tiempo hubo un periodo en el que la mortalidad en estas colonias penales, en específico en las colonias en el Caribe, llegó a un 95%, comparado con el máximo de los gulags de 18%, ¿no? Si es que vemos simplemente los gulags por un tema de proporción de cantidad de gente encerrada con la cantidad de la población del país, el país que tiene mayor tasa de encierro, teóricamente, es Estados Unidos hoy en día, comparado con la Unión Soviética, inclusive durante los peores años de la guerra. Sí, se agradece esa información. No siempre uno tiene al alcance ese tipo de información. De hecho, lo poco y nada de lo que la gente sabe a veces de los gulags es que era el arma de represión política personal de Stalin, ¿no? Si Stalin quería reprimir a alguien, se iba al gulag. Pero en realidad no. En realidad, y bueno, aquí también los chiquillos yo creo que van a adentrar un poco más en esa información, pero básicamente ni Stalin los inventó, ni como tú ya has dicho, tampoco son los primeros, sino que antes estaban esas prisiones que tú te refieres de la época de los zares de Rusia, se llaman katorgas. Las katorgas son básicamente los gulags de la época zarista. Las katorgas sí eran terribles, pero otra cosa, los gulags históricamente se informan mucho de otra forma, que no es la más adecuada. Se suele comparar como con los campos de exterminio de la muerte de Hitler, lo cual es lo más impreciso que hay. O sea, los gulags no tienen ningún tipo de similitud. Puede ser que similitud porque ambas son sistemas penitenciarios, ¿no? En eso, y que hay trabajo forzado. Pero en todo lo demás hay un funcionamiento muy, muy diferente. Por ejemplo, en Auschwitz, ¿no? El campo de concentración nazi más grande de la historia, tú entrabas como prisionero para no salir nunca más. Y si salías muerto. Y jódete con que, oye, no, que hágame un juicio, que redúzcame años por buena conducta. Porque, por ejemplo, en los gulags sí ocurría eso. Habían casos de ejecuciones dependiendo del delito,
pero también habían casos donde se te reducían años de estadía ahí por buena conducta. Eso es impensable en cualquier campo de concentración nazi. Tú, si entraste ahí, sabías que cagaste, que ya no ibas a salir nunca más. No es el caso de los gulags. No te estoy diciendo que es un premio, pero te da una posibilidad de reinserción que en el caso de los nazis no había posibilidad, porque ahí tú ibas a trabajar y después a morir. De hecho, en la descripción le vamos a dejar un documento de la CIA que habla al respecto, ¿ya? Que no vamos a decir que es propaganda stalinista, ¿ya? Si ya nos estaríamos pasando un poquito. Es que algo que tenemos que entender, no es simplemente que los gulags no sean así como los infiernos que le están diciendo, sino que ni siquiera están hechos para ese tema de reprimir políticamente de forma personal para Stalin o meter a todos los que opinen contra de Stalin. No, los gulags son una forma distinta al sistema carcelario que uno conoce hoy en día. Son campos de trabajo y reeducación, ¿ya? Para reintegrar y reinsertar al acusado a la sociedad. Y la parte esencial es el trabajo, ya que uno dirá, son trabajos forzados como con Hitler. No, lo que dice el documento de la CIA, primero te dan una dieta garantizada, ya, y conforme el trabajo que tú hacías, mientras más trabajabas, si excedías tus cuotas, se te daba más alimento. También era en base a la responsabilidad económica, o sea, se te pagaba un sueldo por lo que estabas trabajando también. Hasta que podría decirse que terminó el sistema Gulag en 1954, los reclusos trabajaban 10 horas al día, una jornada para prisioneros que no era muy distinta a las 8 horas al día que trabajaban los obreros en general. Y de hecho el estudio de la CIA demuestra que la población, la gran mayoría, por no decir todos, de los que estaban en los gulags eran criminales comunes, ya eran ladrones, eran asesinos, más bien asesinos... delitos, infracciones, delitos mayores... Había de todo, ¿no? Había un poquito de todo, dependía, claro. Si era el caso de asesinato, ya podía hablarse de repente de pena de muerte. Claro, pero los violadores también se iban derechitos a veces para el paredón. Pero los delitos comunes iban al Gulag para que fueran reintegrados, para que desaprendieran esas formas y aprendieran un oficio y salían como trabajadores. Y ahí, de hecho, en el 53, cuando llega Khrushchev, él libera a mucha gente de los Gulags. Y resulta que la gran mayoría, en los 3 meses siguientes, vuelve a delinquir. Entonces no eran simplemente gente que dijo, no, el bigote de Stalin es feo, no. Esta gente de verdad cometió crímenes, lo que se quería hacer era reinsertarlo, que es algo que se ha abogado mucho hasta los días de hoy y que obviamente nuestro sistema carcelario actual da. Vale la pena siempre tener en cuenta esas cosas, ¿no? Porque cuando se nos habla del Gulag no se dice toda la información. En general nos quedamos con cuentos bien sensacionales sobre el tema de los gulags, como por ejemplo un libro bien famoso que se llama El archipiélago del Gulag, que por ejemplo este tipo, el que escribió este libro, es un Solzhenitsyn. Ese mismo. Amigo de Franco, amigo de Hitler, amigo de todo lo que fuera de fascista. Inclusive su propia esposa mencionaba que el libro en sí mismo no es realmente una cosa como una historia verdadera, sino que es una historia ficticia, supuestamente inspirada en la experiencia de los prisioneros de los Gulags, pero en realidad nada de lo que se dice en el libro realmente nadie pretende que sea históricamente verdadero. Solzhenitsyn es un personaje extremadamente polémico que da mucho de qué hablar. Es curioso que la gente que habla de Archipiélago Gulag ignora estos detalles en la biografía de Solzhenitsyn. Si supieran cómo fue Solzhenitsyn en vida, así que él apoyó, él, insisto, le hacía todo lo que era derecha, era un fanático de la derecha, era extremista. Por ejemplo, el caso de su instancia en el Gulag es muy curiosa porque si bien su objetivo era escribir mal de toda la Unión Soviética, igual como que nos da insumos para pensar distinto de cómo era realmente las cosas en el Gulag. Tomemos la comparación eterna que se hace de los Gulags con los campos de concentración de Hitler, ¿ya? Piensa una persona en este tipo de campos que le da, por ejemplo, un cáncer. Si te da el cáncer, ¿tú crees que los soldados nazis se te van a acercar a ofrecerte algún tipo de atención médica? Ni cagando. Te dejan ahí y te morías hasta que desarrollas el cáncer y te morías ahí, pues después a la fosa. En el caso de... Ni en la mayoría de las prisiones hoy en día te van a ayudar tampoco. Sí, no, indudablemente. Pues.
En el caso de Solzhenitsyn es que él desarrolló un cáncer de estómago que venía trayendo de antes y que en realidad no lo dejaron morir ahí ni nada, no fue la ley de la selva. Al sujeto lo trasladaron a un hospital de Moscú, imagínate, o sea, él estaba cumpliendo una condena y lo trasladaron sin ningún tipo de privilegio. Solzhenitsyn no es nadie importante en la vida social soviética, era un intelectual más nomás. Y lo trasladaron al hospital de Moscú, le curaron el maldito cáncer que tenía alojado en su estómago, y ¿saben qué? En vez de ponerse a pensar, a reflexionar como, oye, ¿sabes qué? Quizás el sistema que tanto critico no es tan negligente con sus ciudadanos, en lugar de pensar o rectificar esa posición dura que él tiene, se le ocurrió la idea de una nueva novela, El pabellón de los cancerosos, y ahí empezó a tirarle mierda al sistema de salud soviético. Así que Solzhenitsyn, como les digo, imparable, nadie lo paraba. Es su anticomunismo, sí. Otro día podremos comentar más cosas de él, pero sigamos ahora entonces con... Yo creo que pasemos al próximo tema. Antes, un buen como de remate es un documental de Radio Liberty, que es liberal, ¿no? Encima, en donde aparecen prisioneros de los Gulag hablando de cómo les caía bien Stalin. Sí. Wow. Eso no lo sabía. ¿En serio? En serio, te busquen el documental de Radio Liberty y no, sale gente que escribía los gulags y dice, yo no tengo nada en contra de él. Es como, y lo peor es que la fuente ni siquiera es una radio, digamos, o sea, Radio Liberty era, digamos, un engendro de la CIA en este. Entonces, sí, de hecho, camarada, lo que hace esa radio es mostrar ese tema para que vean, miren, Stalin les lavó el cerebro, nosotros tenemos la razón, no los prisioneros que estuvieron en los gulags. Miren lo que dicen, ¿no? O sea, ya está en un nivel de desesperación por argumentar al respecto que no vale la pena. Bueno, siguiendo con la lista, ahora vamos a hablar de los 100 millones de muertos. Uy, los 100 millones. Espera, ¿no te habían subido la cifra? Ya no era nada 100 millones, pues chiquillos, ahora parece que la subieron. Ahora estamos hablando de 200 millones. Puede ser lo que tú quieras, ya. 300 millones. Y los muertos del coronavirus también son muertos del coronavirus. Sí, los muertos del coronavirus también cuentan en la cifra de muertos del comunismo, ¿cierto? Partimos de para los que no saben, perdón, para los que no saben que hace poco esta organización Víctimas del Comunismo agregó las muertes del coronavirus hasta el momento se las atribuyó al comunismo. Bueno, todo este mito de las muertes del comunismo parte del libro, el afamado libro, el libro negro de la redundancia. Bueno, es el libro que dio nombre a nuestro podcast, o sea, a nuestro capítulo, el libro negro del comunismo, en el cual en la introducción aparecen cifras en la cual Robert Conquest dice que son estimaciones, no tiene ninguna fuente de que eso haya sido así. Para él son estimaciones de lo que ocurría en la realidad. Es decir, la fuente se la sacó un día que estaba durmiendo feliz, soñó las muertes y después dijo, sorprendente, y las escribió. Y dijo, multipliquen eso por 5. Exacto, multiplicó por si acaso, por todas las muertes. Y así se fue una cifra similar. Sí, camarada, de hecho, ni siquiera dice solamente estimaciones, dice estimaciones personales. Así. Claro. Escucha, yo digo, ¿sabéis qué? Al ojo. Se hace como que murieron 5 millones ese día, ¿ya? O sea, no, literalmente no tiene ni pie de cabeza. Al ojímetro creo que son como 100 millones. Al ojímetro. Es para ponerlo en una prueba de la universidad. ¿Se imaginan en un ensayo para la universidad poner eso, estimaciones personales? O sea, yo si es que hay una cuestión que no le pongo la cita precisa, es como mejore la bibliografía, y este weón no, estimaciones personales, créanme. Pero es que como una autoridad académica de la universidad, entonces hay que creerle, todo lo que dice es cierto. Bueno, en India no tanto, por lo menos. Ya no le aguantarían eso, dicen ustedes a Conquest. O sea, que se lo aguantan, le dieron una medalla, pero académicos... 2 medallas. Hasta los mismos académicos burgueses, como alguien, por ejemplo, como Arch Getty, no le creen sus cifras. Pero es lo que es promovido porque es lo conveniente para los burgueses, ¿no? Es que, ¿saben qué? Una cosita, ese libro, el libro negro del comunismo, básicamente no es un libro académico informativo, sino que es más bien un documento de propaganda. Lo digo con toda honestidad porque este libro se quería hacer en el aniversario de la revolución, el nacimiento de Lenin, parece, en el natalicio de Lenin. No recuerdo la fecha exacta, pero básicamente era un aniversario de la revolución y
aprovecharon esa oportunidad para publicar este famoso libro, ¿no? En forma como de decirles, miren, el comunismo mató 100 millones, así que compren este libro, vean la información, pero en realidad no era es un documento que sacaron a la rápida, no era una investigación concienzuda. Y ojo, es interesante que ya yendo a las cifras exactas, por ejemplo, de estas estimaciones personales, hablamos de que en Rusia se estimaban 20 millones. Y las cifras de Zemskov, que como manifestaba anteriormente, es un historiador del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Rusia, que ingresó no a estimaciones personales, sino que a estimaciones empíricas. Él mismo manifiesta que las muertes en Rusia durante todo el periodo de Stalin, los fusilamientos son de 800.000 personas, 800.000 fascistas. O sea, eso sería burgueses fascistas. Claro, eso sería en el aspecto de las purgas, lo que llaman las purgas políticas algunos historiadores. Pero por supuesto que estamos hablando de una cifra bastante más reducida que la que se suele ofrecer de 10 millones, 20 millones. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Aquí, yo, 50 millones. Ya. Ojo. Vendido al agua. Ojo, esto es lo que dice textualmente Zemskov. Está incluso en la entrevista en La Vanguardia. Y como digo, aunque esté en ese medio que puede ser más o no, puede ser o no confiable, porque yo leo estupideces gigantescas en La Vanguardia, pero es una entrevista a él, no es la fuente es Zemskov. Dice, en el momento culminante de la represión estalinista, el Gran Terror de 1937-1938, en la URSS se practicaron 2,5 millones de detenciones, y entre 1921 y 1953 se fusiló por motivos políticos 800 personas, o sea, 800.000 personas. La cifra es tan impresionante que a su lado poco importa hasta ahora que se hablara de 20 millones de detenciones o de 7 millones de fusilados. Y interesante de que hay cifras, son peores. Incluso acá hay otra cita de la entrevista en donde le preguntan ¿qué le parecen las cifras sobre la represión y mortandad en la URSS barajada durante la Guerra Fría? A lo que Zemskov responde que lo que se trataba era de desacreditar al adversario. La sovietología, como dice él, occidental, afirmaba que 50 o 60 millones habían sido víctimas de la represión, la colectivización, el hambre, etc. En 1976, Solzhenitsyn dijo que entre 1917 y 1959 en la URSS habían muerto más de 110 millones de personas. Es difícil comentar estas tonterías, la realidad es que la población del país fue aumentando por encima del 1%, superando el crecimiento demográfico de Inglaterra o Francia. En 1926 la URSS tenía 147 millones de habitantes, en 1937 162 millones. Los censos son fiables y sus cifras son incompatibles con matarse a decenas de millones. Ya esto es ridículo de partida, se queda claro en estas cifras. Pero más ridículo quizás son las cifras de China. Pero China ya es otro caso. Mira, Richard, lo que pasa es que el caso chino es súper complicado, ¿no? Porque hay una narrativa anticomunista que insiste con pegarle a todos los gobiernos comunistas de igual manera, con la premisa de que, mira, no, es que hubo una hambruna durante el gobierno de Mao, que se hizo todo mal y que por eso quedó la cagada, ¿no? Eso es el relato simplista. Pero la historia no es simplista, la historia siempre es compleja. Y por eso hay que darse la molestia de entenderla. Yo te podría decir un detalle muy concreto sobre China que tiene que ver con lo siguiente. En el puro siglo XX, antes de que llegaran los comunistas al poder, ¿no? En la revolución de 1949, antes de que llegaran los comunistas, hubo ya 4 hambrunas. O sea, estamos hablando de que, y por cada hambruna, por cierto, más de 1 millón de muertos por cada hambruna. Entonces, no es esto de que llegó el comunismo y llegó el hambre, sino que China siempre ha tenido históricamente este problema de sequía por sus características geográficas, problemas sociales de toda índole. Entonces, generalmente el discurso anticomunista trata de simplificar lo que no puede ser simplificado, sacar de contexto cosas, mear fuera el tiempo. Sí, inclusive es interesante porque, claro, inclusive la gente que reconoce esas hambrunas que vivieron antes, te podrían decir que la hambruna durante el tiempo de Mao es lo que se llama el gran salto adelante, o inclusive peor que toda esa, o inclusive la peor en toda la historia. Pero ¿qué tanta verdad tiene esta acusación? Resulta que es bastante poca. En general se le atribuyen 30 millones de muertes a la hambruna que sucedió en China durante el periodo del gran salto adelante. Sin embargo, lo que nos muestra la realidad es que durante todo el periodo de Mao, la agricultura aumentó su producción en un 169%. Inclusive, tengo una frase acá corta que voy a contar sobre lo que realmente produjo el gran salto adelante. Si bien sucedieron problemas y reveses en el gran salto adelante, es justo decir que tuvo un rol muy importante en el desarrollo de la agricultura que estaba en marcha.
Medidas como conservación de agua e irrigación permitieron aumentos sostenibles en la producción agrícola, habiendo pasado el periodo de malas cosechas. También ayudaron al campo a lidiar con el problema de la sequía. Se construyeron también defensas contra las inundaciones. La construcción de terrazas ayudó a aumentar de manera gradual el área cultivada. De hecho, las políticas supuestamente salvajes y caóticas del Gran Salto Adelante combinaron bastante bien después de los primeros años. La producción local de cemento permitió que se llevase a cabo esquemas de conservación de agua. La mayor irrigación permitió esparcir más fertilizantes. Este fertilizante fue, al mismo tiempo, proveído por las fábricas locales. La mayor productividad agricultora liberaría mayor cantidad de trabajo agricultor para el sector industrial manufacturero, facilitando el desarrollo general del país. Esto usualmente se cita como el analfabetismo económico de Mao, diciendo que no se considera la división del trabajo y la especialización por región. Sin embargo, fue lo correcto para China, ya que se pueden ver los efectos positivos en términos del bienestar humano y desarrollo económico de estas políticas de Mao. Claro, camarada, sí, es una tendencia. Recuerdo de un historiador estadounidense, Martin Parenti, que en una conferencia que daba sobre Cuba, señalaba una verdad muy importante, que a la historiografía burguesa nunca le importa cómo era el país antes de la revolución. Nunca le importa que, por ejemplo, en China era un país completamente atrasado, feudal, donde se inundaban los ríos y había una terrible hambruna cada pocos años. Nunca importa eso, le importa después de la revolución que si hay una hambruna, si hay una muerte, es culpa del socialismo, ¿ya? Entonces como que da lo mismo cuando está el capitalismo, da lo mismo cuando está otro sistema. Cuando llega la revolución tiene que ser perfecto, ¿ya? Primer día del socialismo, todo perfecto. Eso es ridículo, ciertamente ridículo. Siempre hay que comparar con cómo estaba antes y cómo está en el tiempo. Como bien dijo el camarada, eso se pudo solucionar de una vez por todas. Y de hecho, si uno mira los censos, se da cuenta de que por muchos años la población china estaba estancada en los 400 millones. ¿Por qué? Porque la hambruna no permitía que creciera esa población. Cuando se va Mao, cuando Mao deja esta tierra, la población se había doblado. Y un punto, por ejemplo, el tema de esa ley polémica del hijo único, que se había mejorado tanto el estándar de vida que están teniendo inclusive demasiados hijos. No podemos pensar que todo va a ser perfecto una vez, un proceso, y se han logrado grandes desarrollos con el socialismo. Inclusive muchas veces se culpa al socialismo de ciertas cosas que realizaron funcionarios particulares, que por el mismo gobierno socialista fueron castigados, como el caso, volviendo a la Unión Soviética, el caso de Yeshov, que aumentó bastante la represión, detuvo a varias gente sin motivo y fue castigado, fue juzgado por ello duramente. Pero se dice, es que el socialismo hizo esto. No, el socialismo cuando encontró que esto estaba pasando no duró ni siquiera un año en el cargo, para afuera. Bueno, pero hagámonos un cuestionamiento muy interesante que tiene que ver con esta lógica de esta obsesión, diría yo, de estar como contando los muertos del comunismo y atribuir e insistir que una ideología tiene muertos. En ese sentido, los fachos han estado como insistiendo mucho en ese tipo de argumento tan escaso, tan flojo, tan antiintelectual, un ejercicio pero nefasto que en realidad no genera ningún tipo de valor teórico y práctico. Hasta a los fachos ahora se les ocurrió esta tontera de atribuirle al feminismo las muertes del feminismo por cada aborto realizado. Y lo peor es que, no sé ustedes, pero creo que salen perdiendo si nos metemos en esa lógica de andar contando muertos por sistemas, ideologías. ¿Qué opinas? Pero si salen peor parados por todos lados, o sea, en toda la historia que tenía el capitalismo, que no tampoco es tanta, pero sin duda es mayor que de la primera revolución socialista, el desarrollo del capitalismo ha implicado muertos por el tema laboral, pero no solo eso, por la expansión económica de los países. El imperio victoriano se expandió por todo el mundo, e incluso hay un libro que se llama Los holocaustos del fin de la era victoriana. Se estudian todos los, digamos, las matanzas, los crímenes a través de las políticas y también de lo que implica mantener un imperio en diversos países. La hambruna en la India, mataron millones y millones de personas, y no es solo una, sino que hay varias. Hay una que fue en mediados del siglo XX, bueno, y ya las solas guerras imperialistas, porque para qué vamos a andar con cuestiones, ¿sí? La primera guerra mundial, la primera guerra imperialista, fue un resultado del desarrollo de los imperialismos de los diferentes países europeos, y eso lo nos costó 17 millones de personas. Entonces las muertes del capitalismo sin duda superan con creces
cualquier muerte, que bueno, todo sistema tiene muertes porque ningún sistema, digamos, es el idealismo platónico, ninguno el pináculo de la existencia humana, son todos parte del desarrollo de determinadas fuerzas productivas, por lo tanto, no en ese mismo juego de las cifras son los que salen peor parados. Y cabe destacar que la cifra es inmensamente superior a cualquier cifra que ellos se puedan inventar. Sí, pero si nos ponemos a ver números, específicamente podríamos estar todo el día contando cosas y explicando también porque ciertas cosas son partes de los muertos del capitalismo, de explicar porque eso cuenta el imperialismo, porque eso es parte también el nazismo, el fascismo, pero las cifras que existen todas respecto a las muertes por el capitalismo están por los miles de millones, por lo menos, como un mínimo. Y eso ya subiendo mucho más si es que te pones a considerar cosas como el tráfico de esclavos en el Atlántico, o el genocidio de los nativos americanos, y ya muchas otras cosas que están completamente relacionadas con el capitalismo. Pero bueno, camaradas, miren, veamos en Chile. Nosotros estamos en Chile, según datos del MinSal, del Ministerio de Salud, que no creo que sea comunista, tan solo en el año 2018 murieron 26.000 personas en listas de espera. Entonces, ya, solamente en Chile, en un país pequeño, estas son muertes del capitalismo, ¿no? O no era verdadero capitalismo. Entonces, empecemos a ver que estos burros están hablando de orejas, ¿ya? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que los capitalistas lo único que vienen a hacer es crear un miedo, un terror hacia un sistema que quiere superarlo, que quiere romper las contradicciones y los problemas inherentes que tiene el capitalismo. Bueno, yo creo que ya con esto vamos concluyendo este tema y concluyendo también el podcast. Sin embargo, hay un mito más bastante interesante y entretenido que deberíamos escuchar, ¿les parece? Sí, totalmente. Vamos. Bueno, hay un mito, esto es un mito de la prensa, surgió respecto a la figura de Winnie the Pooh en China. Y para eso voy a leer un artículo de un señor llamado Federico Rabino, magíster en Relaciones Internacionales, paleolibertario, director ejecutivo Instituto Fernando de la Mora, Asunción, Paraguay. Este compadre, bueno, en general el mito que se ha instalado, y un artículo interesante que me encontré, manifiesta de que el Winnie the Pooh está censurado en China. Así que, o sea, bueno, porque se parece a Xi Jinping, esa sería la excusa por lo cual se censuró. Así que veamos qué dice el artículo. Winnie the Pooh, símbolo de la resistencia. ¿Por qué Xi Jinping ordenó su censura? Cuando uno se encuentra en el ámbito de defender las ideas de la libertad, se encuentra con sucesos que parecen irrisorios. Sin duda alguna, aquello que parece improbable o imposible que suceda no lo es para el gobierno de Pekín. Los individuos que habitan en el gigante asiático han visto, con el pasar de los tiempos, cómo sus libertades fueron siendo cercenadas. En este caso, fue el turno del famoso oso Winnie the Pooh. Aunque parezca ridículo, Xi Jinping se ha ensañado con este personaje que ha sido parte de la infancia de muchas personas. La justificación de este hecho se encuentra en que aquellas personas que no están de acuerdo con el actuar de la clase política de Pekín han comparado al líder chino con este personaje, a través de memes, lo cual ha desatado la reacción de los burócratas. Sin embargo, si este tipo de comparaciones hubiera ocurrido en Occidente, los mandatarios no iban a poder tomar la misma determinación que ha decidido el supremo líder, el gigante asiático. Esto debido a que, para aquellos que apoyan el gobierno de Xi, no toleran que el líder sea objeto de burla, dado que él mismo no comete fallas. Acorde con un informe de la BBC, esta nueva movida contra el personaje se da porque China se prepara para el Congreso del Partido Comunista en unos meses. Bueno, luego se mención y comentario a que esto fue mencionado como sátira en el programa de South Park, en un capítulo llamado Panda en China, y hace alguna otra comentarios sin mayor importancia, pero lo más divertido es rematar con el último párrafo. Hablar de la libertad es hablar de aquel principio inalienable de todo individuo, independientemente de su nacionalidad, ideología o de cualquier otro factor. Defender la libertad es una tarea constante, ardua y que requiere valor, especialmente en aquellas sociedades en donde la mayoría de los que la habitan se han acostumbrado a tener al, abre comillas, gran hermano, cierra comillas, por encima de sus hombros, en todo momento. Bueno, me parece muy divertido que este personaje cite a un trotskista reconocido como Orwell, para que veamos a quienes defienden los trotskos. Oh, claro, sí, de hecho.
Claro, Orwell era un sapo de la yuta, pero eso lo vamos a decir en otra ocasión. Exacto. Claro, Bueno, mejor. y lo más interesante es que se asume de que Winnie the Pooh está censurado, supuestamente por algo que hizo la BBC. O sea, ni siquiera es una fuente directa que este personaje ocupa, sino que lo vio en una noticia. La BBC, la misma es el laboratorio de experimentos, ¿no? Claro, Wow, increíble. lo mismo en el laboratorio de experimentos. No me puedo creer. Y bueno, si uno ve, por ejemplo, si conocen el canal de YouTube de Japierzo, que es un habitante chino, no conozco también su historia, pero vive en China y comenta historias sobre lo que es la vida en China, y no es un miembro del Partido Comunista Chino. Muestra cómo es, por ejemplo, navegar por internet en China y dice, aquí está Winnie the Pooh. Pueden ver sus videos, busquen Javierzo y Winnie the Pooh y se encontrarán lo ridículo que es este mito, porque tú puedes navegar por su internet y no, Winnie the Pooh no está censurado, no tiene cadenas Winnie the Pooh y no está preso, y todo eso no es más que propaganda absurda en inglés. Winnie, Claro, está clarísimo. Mira, de todas las posibilidades que te ofrece el mercado chino, por supuesto que tenéis películas de Winnie the Pooh, mochilas de Winnie the Pooh, cubrecamas de Winnie the Pooh, tenéis de todo, tenéis para elegir. Tenía hasta opciones piratas, pues, como la famosa mochila Harry Potter Obama, pero eso ya es otra historia. es como que van caminando por la calle, ven la cartelera de cine y no ven a Winnie the Pooh. Lo censuraron. Winnie the Pooh es un ícono de resistencia contra el totalitarismo chino. Digo, impresionante. Lo que, por ejemplo, lo que hace Netflix, por ejemplo, cuando no está Shrek, o sea, Shrek es una víctima del capitalismo, no puede ser. Pero si Winnie the Pooh fue censurado por el gobierno chino, podríamos incluir a Winnie the Pooh entonces en la lista de víctimas del comunismo, ¿no? Claro. Me parece totalmente. Ahora podemos agregar al personaje Isis también, pues podemos escribir una novela, se murió, otra víctima del comunismo. ¿Por qué ser comunista si matan hasta Winnie the Pooh, compadre? No puede ser. Qué terrible ese totalitarismo. No podemos tener ni a Winnie the Pooh. Mi padre era comunista. Ese fue el mito de la prensa hoy, con el cual damos, yo creo que ya finalizado este podcast. Claro, camarada, bueno, muchas gracias por asistir aquí, por poder conversar respecto a estos temas. Vamos a seguir continuando con una segunda parte de este podcast, porque los mitos nunca terminan, ¿no? Mientras el capitalismo siga persistiendo, va a seguir diciendo esta clase de estupidez, así que podemos ganarnos la vida haciendo esto. Y de hecho, si conocen alguna mentirilla, algún mito por ahí que les gustaría desmentir, bueno, pueden hacérnoslo saber en los mensajes y vamos a leerlo y para que podamos discutir estas cosas. Aquí, como dijimos en un comienzo, tenemos para rato con todas las porquerías que se han dicho sobre el comunismo, sobre los países socialistas, así que aquí les esperamos sentados con alguna tontera que nos presenten. Eso todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias por... Bueno, gracias. Está bien, es todo por mi parte.